Hola, soy Santiago López González, bienvenidos a COVID-19 la semana en América, el espacio de France 24 en el que hacemos un resumen de las noticias más destacadas relacionadas con la pandemia de COVID-19 en nuestro continente. A continuación, algunos de los temas que vamos a tratar en este programa. Siendo el mes de junio el mes del orgullo gay o del orgullo LGBTIQ, analizaremos cómo la pandemia de COVID-19 descuidó la batalla contra el VIH, cómo la vacunación contra el COVID-19 puede también afectar a las personas que padecen el virus de inmunodeficiencia humana y cómo las vacunas del ARN mensajero como la de Pfizer o la de Moderna pueden ser un buen precedente para desarrollar una vacuna contra el VIH esperada por más de 3 décadas. Tendremos a un invitado para conversar sobre este tema. También hay noticias positivas en América Latina. Cuba confirmó que la vacuna Abdala desarrollada localmente tiene una eficacia superior al 92%. Se trata de la primera vacuna desarrollada en América Latina y de recibir una certificación puede ser una nueva esperanza para reforzar los planes de vacunación en diferentes países alrededor del mundo. Tenemos todos los detalles. Y también esta semana hubo muchos anuncios y noticias, como por ejemplo los récords de víctimas mortales en Colombia y en Brasil, el inicio de la vacunación de adolescentes en Chile, también el aumento de los casos en México después del inicio de las clases presenciales y también los casos reportados de la variante Delta. Todo esto mientras en Brasil avanza la Copa América y también la región suramericana, allí está avanzando la apertura económica. Seguimos preguntándonos si era el momento para una apertura económica. Tendremos reportes de nuestros corresponsales. Pues ya lo estábamos diciendo, estamos por terminar el mes de junio, el mes del orgullo gay, y queríamos hablar de una de las problemáticas que más le preocupa a esta comunidad y es el VIH. Cómo el surgimiento de la pandemia del COVID-19 dejó a esta enfermedad prácticamente en un segundo plano, pero la mortalidad y también los números de casos siguen latentes, siguen en aumento. Para analizar esta situación hemos invitado al doctor José González Zamora. Él es especialista en enfermedades infecciosas, también es investigador de la vacuna Moderna en la Universidad de Miami en el sur de la Florida. Además, es investigador de plasma del convaleciente del Jackson Memorial Hospital. Doctor, gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos y comienzo por preguntarle, varios organismos internacionales han alertado o por lo menos han evidenciado que la lucha contra el VIH ha quedado prácticamente de lado en cierta forma debido a la pandemia del COVID-19. ¿Ha quedado relegada la batalla contra este virus? Sí, yo creo que la pandemia de coronavirus ha hecho que muchos de los métodos diagnósticos, de la estrategia de diagnóstico y también de educación comunitaria haya quedado relegada justamente para poner prioridad a esta pandemia que ha cobrado muchas muertes. Lamentablemente, esto ha hecho que los sistemas de diagnóstico, que el diagnóstico de VIH haya disminuido de forma significativa. Aquí en Estados Unidos se reporta una disminución de aproximadamente 50% de las pruebas diagnósticas. Y también vemos que el coronavirus ha impactado en la economía y esto ha hecho que muchas personas infectadas de VIH pierdan su seguro médico, lo cual hace que vayan a confiarse en los recursos dados por los mecanismos federales como Ryan White aquí localmente en Estados Unidos, lo cual hace que las medicinas no lleguen en el tiempo correcto y puedan tal vez en algún momento no continuar con su tratamiento y esto hace que se perpetúe la pandemia o la epidemia en este caso de VIH. Doctor González, las vacunas que están en el mercado contra el COVID-19, ninguna de ellas parte específicamente del virus. Todas han tenido una composición distinta, hablan de un sistema de producción distinto que es el ARN viajero o mensajero, que es una técnica completamente diferente. Por eso, inocular a personas con VIH resulta que no es para nada peligroso, pero entonces, ¿cómo han reaccionado las personas que tienen VIH, que ya han recibido una o dos vacunas? ¿Qué estudios han hecho en este grupo de la población? ¿Qué reacciones han visto en este segmento de personas que tienen este virus? Sí, hay que recordar que las vacunas de coronavirus son completamente eficaces y seguras en todas las poblaciones, incluida la población con VIH. Lo que se ha visto en este último momento es que estas personas no han desarrollado mayores efectos secundarios comparados con la población general.
Lo que sí podríamos manifestar es que las personas con VIH con un sistema inmunológico sumamente suprimido, me refiero con un CD4 menor de 200, están en riesgo de no desarrollar una inmunidad correcta o una inmunidad suficientemente potente contra el coronavirus al administrarse las vacunas. Es así que a estas personas se les recomienda todavía continuar con medidas de mitigación a pesar de haber recibido la vacuna contra el coronavirus. Pero si tenemos que hablar de seguridad, estas vacunas han mostrado seguridad absoluta en pacientes con VIH. Me preguntaba uno de los televidentes a través de las redes sociales, una persona que es diagnosticada con VIH, ¿va a recibir alguna de las vacunas que está disponible en el mercado? Dependiendo de la composición de estas vacunas, ¿cuál es la que mejor efecto le puede surtir en este paciente? Le pregunto porque, por ejemplo, la vacuna desarrollada en China, la vacuna Sinovac, esta vacuna es muy buena, mitigando un poco los efectos que puede tener el COVID-19, dado el caso que la persona se contagie, pero no es tan eficaz a la hora de prevenir que el virus entre al organismo, mientras que las vacunas como por ejemplo la de Pfizer y la de Moderna sí son mucho más efectivas a la hora de alejar el virus del organismo y por lo tanto pues la persona tiene un alto porcentaje de no llegar a contagiarse de COVID-19. Dadas las condiciones que tiene un paciente con VIH, ¿cuál es la que más le conviene? Yo creo que también depende mucho de la disponibilidad de vacunas en ciertas localidades o en ciertos países. Hay que recordar que todas las vacunas al momento han mostrado una gran eficacia, sobre todo para prevenir enfermedad severa y también una seguridad muy alta. Así que si tenemos que hacer algunos datos comparativos entre las vacunas de virus inactivo, me refiero a las vacunas de Sinopharm con Sinovac, comparativamente con las vacunas de nueva tecnología con ARN mensajero o adenovirus, tendríamos que decir que estas últimas proveen mucho más beneficio, sobre todo porque disminuye la capacidad de contagiar, disminuye la infección asintomática y también corta la transmisión comunitaria. En un mundo ideal, yo diría que las vacunas de tecnología más avanzada, como de ARN mensajero, se muestran como muy superiores y tendrían que darse mayor prioridad. Pero esto depende muchísimo de cada localidad y de la disponibilidad de vacunas en cada país. Precisamente le pregunto, doctor González, por esas vacunas de Pfizer y de Moderna. Usted lo explicaba mejor, esto es un avance tecnológico por esta forma en la que fue desarrollada, por el ARN mensajero. Es una técnica completamente revolucionaria. ¿Esto no sienta un buen precedente para poder desarrollar una vacuna contra el virus de inmunodeficiencia humana que llevamos más de 3 décadas prácticamente esperando el desarrollo de una vacuna que sea 100% efectiva? Sí, definitivamente crea un buen precedente y hay que recordar que también se están haciendo algunos estudios con esta tecnología de ARN mensajero para poder luchar contra el VIH, pero también contra otras patologías como el cáncer. También hay que destacar que una de las tecnologías nuevas utilizadas por la vacunación, llámese de Johnson & Johnson o de Oxford, que utilizan vectores de adenovirus, actualmente se encuentra también aplicada a la lucha contra el VIH, ya que tenemos un ensayo clínico fase 3 denominado Mosaico, que está llevado a cabo por Janssen, que está utilizando esta tecnología. Esperemos tener resultados pronto sobre la eficacia y poder tener una herramienta más para luchar contra el VIH. Sería un golpe de suerte para la humanidad, doctor González, que fuera desarrollada una vacuna contra el VIH y fuera desarrollada una vacuna 100% efectiva contra el COVID-19. La luz puede estar al final del túnel muy pronto. Muchas gracias, doctor González, por estar con nosotros aquí en COVID-19, la semana en América, Gracias. aquí en France 24. Vamos a cambiar de tema. Hablemos ahora de algunas de las cifras de contagio y de fallecidos en diferentes países de nuestro continente para el cierre de esta semana. Así es como están las cosas. Comenzamos en Argentina. Este país tiene más de 4.3 millones de casos confirmados y más de 91.000 personas han fallecido. Perú superó ya los 2 millones de casos, mientras que los fallecidos son más de 91.400. Canadá, en el extremo norte del continente, tiene más de 1.4 millones de casos y 26.100 personas ya han perdido la vida allí en este país. Devolvámonos entonces hasta el sur del continente, a Paraguay. Allí más de 413.000 personas han sido confirmadas con COVID-19, mientras que más de 12.000 han fallecido. Por último, Panamá. Este país contabiliza 397.000 casos y más de 6.500 personas han fallecido.
Nos vamos ahora hasta México. Allí han comenzado a registrar un pico de contagios recientemente después de que fue autorizada la vacunación para los adolescentes mayores de 12 años únicamente con la vacuna desarrollada por la farmacéutica Pfizer-BioNTech. Vamos a ver entonces cómo está la situación en este país. Conectamos en Ciudad de México con Mario Carbonell. Mario, como siempre, un gusto saludarlo aquí en COVID-19 la Semana en América. Y comenzó preguntándole por ese repunte que está presentando México después de que se presentara una leve baja en las cifras en las últimas semanas, y este posible pico puede ser mucho más agresivo. Parece estar de vuelta esas semanas en donde se veían los hospitales otra vez saturados y las personas en confinamiento en diferentes partes de la República Mexicana. Así es, después de varias semanas de una tendencia a la baja, México vive un repunte de casos de COVID-19. Por primera vez esta semana se superó desde el mes de abril la barrera de los 5,000 contagios confirmados para un solo día, para llegar a un total de 2,5 millones de contagios desde el inicio de la pandemia. La Ciudad de México, que ya estaba en semáforo epidemiológico verde, tuvo que volver al amarillo, pues hay una tendencia al alza. Se pasó de un promedio de 240 casos diarios a 631 entre el 24 de mayo y el 22 de junio. Es un aumento que está pegando más a la población joven de entre 20 y 39 años y que también se refleja en el aumento de hospitalizaciones, no solamente en la ciudad, sino también en el Valle de México. Aún así, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, asegura que no estamos ante una tercera ola de contagios. Dice que es un ligero repunte. Lo cierto es que no nada más es la capital del país, en otros estados también se está viviendo este repunte. En el norte es el caso de Baja California, que tiene un récord incluso de aumento de casos, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nuevo León. Y en el sur ya no nada más es la península de Yucatán, sino que hay otros estados que tienen un aumento considerable, como Tabasco. La semana cierra con un aumento de 14% de la epidemia y se estima que podría llegar a 18%. Mario, hablemos de la vacunación. Importante para destacar que allí en México ya autorizaron la vacunación de los adolescentes, personas mayores de 12 años, únicamente con la vacuna de Pfizer. En cuanto a vacunación, han llegado al país desde el 23 de diciembre pasado más de 51 millones de dosis, de las cuales se han aplicado poco más de 42 millones. Se tuvo una caída en el ritmo de vacunación y el presidente López Obrador lo atribuyó a la escasez del biológico. Sin embargo, dijo que esta situación ya se está revirtiendo. Incluso se anunció que se abrirán más macrocentros de vacunación en distintos puntos del país para acelerar y recobrar el ritmo que se tenía antes de las elecciones. A la par, la autoridad regulatoria, la COFEPRIS, anunció que autorizó el uso de una vacuna de Pfizer para menores a partir de 12 años de edad. Es la primera vacuna para este segmento de la población que se autoriza, y México envió ya 400,000 dosis de vacuna a Centroamérica. Guatemala, El Salvador y Honduras son vacunas AstraZeneca que se están envasando aquí en el país. Mario, México es uno de los pocos países que ya regresó a las clases presenciales. ¿Qué balance hacen las autoridades después del regreso ya a las aulas de los alumnos? De manera oficial, desde el 7 de junio, 1.6 millones de alumnos de 24,000 escuelas de la mitad del país volvieron a clases presenciales. Sin embargo, al no ser algo obligatorio, sino ser un proceso voluntario, no todos los padres de familia están enviando a sus hijos a la escuela. En el caso particular de la Ciudad de México, al volver al semáforo amarillo, pues fue la Autoridad Educativa Federal, aquí rige la Autoridad Federal, la que determinó que cada comunidad escolar decidirá en libertad y por consenso la asistencia a las aulas. Lo cierto es que se han dado algunos casos de contagio en las aulas, en escuelas que habían abierto y que han tenido que volver a cerrar tras estos brotes. El presidente dice que son casos aislados, pero también es cierto que ya se avecina el periodo vacacional, por lo que quedan unos cuantos días de actividad en aquellos centros escolares que sí están abiertos para los alumnos. Mario, muchas gracias por este completo reporte desde la Ciudad de México. Mario Carbonell, nuestro corresponsal allí en la capital mexicana. Y esta sí que es una buena noticia, sobre todo para América Latina. La vacuna Abdala, desarrollada en Cuba, ha mostrado tener una efectividad del 92%.
0.28%, según los datos que han arrojado los estudios médicos. Podría ser certificada el próximo mes de julio. Veamos. Su nombre es Abdala, la vacuna contra el COVID-19 desarrollada en suelo cubano, origen de gran orgullo nacional. Con ella Cuba se une al puñado de poderosos países que han desarrollado su propio suero. Su productor afirma que la vacuna de 3 dosis ha arrojado un 92% de efectividad en la tercera fase de ensayos. Apenas 10 meses después de iniciados los proyectos en los laboratorios del CGB y el Instituto Finlay de Vacunas, se alcanzan los datos de eficacia, como bien decías, en un escenario epidemiológico complejo. Durante el fin de semana, otro laboratorio cubano anunció que su vacuna, llamada Soberana 2, tiene una efectividad del 62% usando 2 de las 3 dosis. En las próximas semanas se espera que ambas vacunas reciban luz verde de las autoridades cubanas, si bien el país ya ha iniciado la campaña de vacunación temiendo el avance del virus. Se está vacunando y por eso ahora la gente ha bajado mucho más la cantidad de contagios aquí en La Habana. Cuba intentará vacunar a al menos el 70% de la población para agosto. El presidente cubano ha aclamado ambas noticias como una victoria científica y política. Bajo un embargo estadounidense desde 1962, Cuba ha desarrollado una robusta industria farmacéutica y de biotecnología, presumiendo de una larga historia de producción de vacunas. Y de Cuba nos vamos hasta Brasil. Varias noticias destacadas a lo largo de la semana en este país. 500.000 fallecidos, escándalos de corrupción, la Copa América en pleno desarrollo en ese país suramericano. Valeria Sacón en Río de Janeiro nos va a dar más información, más detalles. Valeria, yo quiero que comencemos por ese récord. 500.000 personas fallecidas, también un escándalo de corrupción por la compra de una vacuna y muchas noticias más. Comencemos por ahí. Brasil ya ha superado el 500.000 de víctimas del coronavirus y lo peor es que los epidemiólogos temen que pueda empezar en breve una tercera ola que podría ser incluso más mortífera que los anteriores. Los datos por lo pronto no son alentadores. La media diaria de muertes se sitúa desde hace días por encima de los 2.000 muertos y también ha habido un incremento del 26% en la tasa de contagios, lo que hace temer lo peor, sobre todo pensando en lo que se vivió en Brasil en los primeros meses de este año. Mientras, la Comisión de Investigación del Senado, que está analizando la gestión de la pandemia por parte del gobierno de Jair Bolsonaro, ha lanzado esta semana una bomba. Hay una sospecha de irregularidades en la compra de la vacuna de la India, la Covaxin, que fue comprada por un precio 1000 veces superiores al precio inicialmente estimado. Hay varios problemas que hemos conocido a través de esta comisión. Se tardaron 330 días en cerrar el contrato con la Pfizer. Hubo más de 100 emails que fueron ignorados por el equipo de Jair Bolsonaro. Y sin embargo, con la Covaxin se hizo una compra express en menos de 100 días a través de una empresa privada muy pequeña que ahora ha cerrado. De hecho, Bolsonaro ha hablado incluso de la posibilidad de anular ese contrato. La sospecha de los senadores es que este retraso con las otras vacunas responde a un esquema de corrupción para quedarse con parte del dinero público destinado a la compra de vacunas. Está todo siendo investigado y probablemente en las próximas semanas se hablará mucho de este asunto. Valeria, paso a preguntarle por la variante Delta. Hay preocupación en muchos países de América Latina, pero ¿qué dicen allí en Brasil? Porque allí ya han sido reportados varios casos. La variante Delta preocupa y mucho a las autoridades sanitarias brasileñas. Sabemos que es una variante que se originó en la India y que ya está presente en más de 90 países. Y, por ejemplo, en São Paulo, la ciudad más poblada y también la más afectada de Brasil por la pandemia, las autoridades sanitarias locales ya han destinado un hospital solamente a tratar esos tipos de casos que incluso pueden ser un poquito más contagiosos. Además, recientemente la revista Lancet ha publicado un
estudio en el que se dice que las vacunas funcionan contra esta variante, pero su porcentaje de efectividad es un poco más bajo, lo que puede incluso aumentar la propagación de esta otra variante, que para los científicos puede ser la causa de una tercera ola aquí en Brasil y también en otros países de la región. Por lo pronto, la vacunación en Brasil sigue a trompicones de nuevo. Esta semana 9 estados federados tuvieron que interrumpir la vacunación por falta de suministro. Sabemos que hasta la fecha casi el 12% de la población, es decir, unos 25 millones de personas, han recibido las 2 dosis de la vacuna y tan solo 69 millones de brasileños, es decir, el 32%, han recibido la primera dosis. Decimos tan solo porque 69 millones parece mucho, pero el país tiene 212 millones de habitantes. La vacunación global es un reto abismal y habría más capacidad para poner más dosis diarias si hubiese disponibilidad de vacunas en suelo brasileño. Valeria, en Brasil tiene lugar la Copa América, está en desarrollo. ¿Qué novedades hay en torno a este torneo? No en cuanto a los resultados de los partidos, sino en torno a la relación que hay entre la pandemia y los jugadores, porque muchos han estado allí en las concentraciones afectados por COVID-19. Desde la Copa América en Brasil llega una buena noticia. Parece que los contagios por el coronavirus están bajando. Según los datos de la Conmebol, del 1,7 al 0,7%. Esto significa que las fuertes medidas de seguridad que están siendo observadas están dando sus efectos. Recordamos que este torneo arrancó entre muchas polémicas. Primero porque ni Argentina ni Colombia quisieron celebrar este campeonato en su territorio debido a la pandemia. Después el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ofreció hacerla en Brasil precisamente y hubo muchas críticas. Los comienzos también fueron, digamos así, dolorosos porque hubo muchos casos de contagios, especialmente en las selecciones de Venezuela y de Bolivia, pero parece que ahora las cosas están bajo control. Sin embargo, lo que sí detectamos es un poco de frieza, de frialdad de los forofos brasileños. Los expertos de fútbol dicen que hay varias razones. Ha habido muchas Copas Américas en los últimos años. Estamos en una pandemia. Es verdad de que no hay una cuarentena muy estricta, pero no se puede aglomerar en teoría. Además hay Eurocopa en este momento y los brasileños también están acompañando con mucho interés este torneo. Y finalmente la guerra del fútbol entre la televisión Globo y la Conmebol. Por esa razón el canal principal de Brasil no está retransmitiendo los partidos y eso se refleja en las audiencias. Gracias, Valeria, por este reporte desde la ciudad de Río de Janeiro. Y brevemente les cuento otras noticias destacadas de la semana. Está fuera de nuestro continente, pero también es importante. Israel vuelve al uso obligatorio de la mascarilla. A pesar de un exitoso plan de vacunación, esto no fue una garantía para que los contagios volvieran a subir debido a la presencia de la variante Delta, por lo que las autoridades impusieron nuevamente el uso de la mascarilla. Brasil recibió un primer lote de 2 millones de dosis de la vacuna Janssen, que fueron donados por el gobierno de Estados Unidos. Un segundo lote de 942.000 unidades está previsto que llegue a Brasil pronto. Y Chile extiende el cierre de fronteras. El gobierno chileno indicó que las fronteras van a permanecer cerradas hasta el 14 de julio y solo podrán realizar viajes al exterior si tienen una situación extraordinaria y tienen un permiso otorgado por la comisaría virtual que otorga todos estos certificados. Y vamos a hablar ahora del caso de Colombia. Batió récords esta semana en cuanto a personas fallecidas por COVID-19 y a personas contagiadas con el virus a lo largo de la semana. Natalia Plazas está con nosotros desde la redacción de France 24 y nos dará más detalles. Natalia, gracias por acompañarnos hoy en el programa. Y ya lo estábamos diciendo, Colombia superó esta semana las 100.000 víctimas mortales por COVID-19. Los números indican que la situación no es fácil y el repunte se mantiene. Ya van a lo largo de 3 meses que este país está haciendo frente a este pico de contagio. Santiago, Colombia sigue en la espiral de contagio en la que ha estado desde el mes de abril y las cifras siguen aumentando sin parar. Esta semana superó la cifra de los 100.000 fallecidos, que se suman a los más de 4 millones de personas contagiadas, y los hospitales están desbordados. Esto lleva a pensar que el fin del tercer pico de contagio está lejos de terminar. En particular, las muertes se han incrementado en las últimas semanas. Tan solo en lo que va de mes de junio se han sumado más de 11.808.
es decir, una media de 562 muertes diarias, siendo el lunes de esta semana el peor día registrado hasta ahora en lo que va de pandemia, con un récord de 648 muertes. Estas alarmantes cifras tienen lugar cuando el ministro de Salud, Fernando Ruiz, aseguró esta semana que es ineludible que la variante Delta, calificada por la OMS de preocupación, llegue a Colombia porque es imposible contener su expansión. Recordemos que esta variante circula ya en 90 países y su particularidad es su capacidad de rápido contagio, lo que podría poner a Colombia en un escenario complejo si esta variante se disemina por el país. Natalia, creo que le voy a hacer la pregunta del millón. ¿A qué se debe que Colombia tenga este tercer pico tan prolongado? Desde el final de la Semana Santa, en el mes de abril, viene haciendo frente a esta ola de contagios. Son varios factores, Santiago, y dependen de la perspectiva con la que se miren. Son 3 meses en los que el sistema hospitalario y los contagios se mantienen altos, pero el viceministro de Salud de Colombia, Luis Alexander Moscoso, dijo que en mayo se produjo un hipercontagio, consecuencia de las protestas contra el gobierno, que dio pie a un repico y a un cuarto pico prácticamente simultáneos. Por otro lado están los especialistas, que dicen que si bien las manifestaciones han influido, desde Semana Santa ha habido una apertura de la vida social y económica. Incluso el gobierno decretó la apertura total a partir del 8 de junio para impulsar la reactivación económica. Un aspecto necesario, dado que Colombia es un país pobre con una economía informal que supera el 47%, según cifras del DANE, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística. De esta forma, para los especialistas, la apertura de la vida social sería en buena parte la responsable de que el país esté y se vaya a mantener en una alta meseta de contagios que podría mostrar su peor lado en el mes de julio, una vez terminen las vacaciones de mitad de año. Natalia, con este panorama que usted nos explica y dada la situación como está, entonces el gobierno tiene prácticamente 2 ases bajo la manga. Uno, apelar a la cultura ciudadana, que la gente se siga cuidando, y la vacunación. ¿Qué dicen las autoridades? La vacunación es el único contrapeso del gobierno para hacer frente a la pandemia si se mantiene la apertura social. Ciertamente la vacunación se ha agilizado y constantemente están llegando al país lotes de vacunas. 10,6 millones de personas ya tienen al menos una dosis de una de las vacunas y cerca de 14 millones de vacunas han sido inoculadas en todo el territorio nacional. De este total, 4,7 millones corresponden a segundas dosis. Pero la meta sigue estando lejos. Con 50 millones de habitantes, Colombia necesita que unos 35,2 millones de personas, es decir, el 70% de la población, sea inoculada para alcanzar la inmunidad del rebaño. Muchos ciudadanos han denunciado desorganización en el proceso de vacunación y la priorización de pacientes. Esta semana el proceso tuvo un frenón en seco porque se agotaron las dosis de la vacuna de Pfizer. Esto llevó a que muchas personas que iban a recibir la segunda dosis recibieran una notificación de suspensión de sus citas y no pudieran ser inoculadas. A pesar de ello, el gobierno señaló que en la población vulnerable de mayores de 80 años, la vacunación ya alcanzó el 88%, mientras que en el rango de 70 a 79 años ya llegó al 75%. Natalia, gracias por este reporte desde la redacción de France 24 en Bogotá. Y demos un vistazo al avance de la vacunación en nuestro continente, el número de personas que ya han recibido al menos una dosis de alguna de las vacunas que está disponible en el mercado. Comenzamos en Argentina, allí 15.13 millones de personas ya han recibido la primera dosis, en Perú 3.9 millones de personas, ya se aproximan a los 4 millones, su vecino Ecuador 2.5 millones de personas ya tienen una dosis inoculada, Uruguay 2.1 millones de personas, ya también casi completa la totalidad de la población de 3.5 millones de habitantes. Bolivia allí cierran esta semana con 1.6 millones de personas con una dosis inoculada. Y ya lo decíamos, también hubo varias novedades en Chile. Allí, como pocos países de la región, avanza la vacunación para los adolescentes. También han detectado casos de la variante Delta y algunas comunas de la región metropolitana de Santiago comenzarán a salir del confinamiento. Vamos a ver cómo está la situación allí. Está con nosotros Patricia Luna, nuestra corresponsal permanente en la ciudad de Santiago. Patricia, como siempre, un gustazo saludarla. Y comienzo por preguntarle por la variante Delta. El primer caso ya fue detectado en una ciudadana chilena que reside en Estados Unidos. ¿Qué dicen?
Hola Santiago, Chile se convirtió en el cuarto país en confirmar la llegada de la variante Delta a su territorio. Fue el jueves cuando el ministro de Salud, Enrique París, confirmó que se trataba de una persona chilena residente en el extranjero, en Estados Unidos, y que al parecer había llegado al país para acudir al funeral de su padre. Las autoridades señalaron que se realizaron test PCR a todas las personas que viajaban en el avión con esta pasajera y que resultaron negativos, y también la subsecretaria de Salud, Paula Daza, ha insistido el viernes en que se está trabajando en establecer los contactos estrechos de esta persona mucho más allá de lo que es habitual, con el fin de aislar esta variante que es mucho más contagiosa que otras y que preocupa a las autoridades, especialmente en un momento en Chile en que estamos viendo un descenso sostenido en el número de casos tras varias semanas de alza en el número de contagios. Hablemos ahora de la vacunación. Patricia, allí ya comenzaron a inocular a los adolescentes. ¿Qué balance hacen de esta primera semana de jornada de vacunación para mayores de 12 años? Así es, Santiago. Chile partió esta semana, a partir del martes, puesto que el lunes fue feriado, a vacunar a los menores de entre 12 y 18 años, 12 y 17 años. Lo hizo partiendo con las personas que están en el orfanato de la red pública del Estado, el Servicio Nacional de Menores, el SENAME, y también vacunando a aquellas personas entre 12 y 17 años que tuvieran un cierto tipo de comorbilidades previas. También se avanzó en la vacunación de las personas de 18 años esta semana y vimos en los vacunatorios a muchos de ellos. Esta población acudió de forma más masiva que otras poblaciones en las que ha habido problemas con los rezagos, aquellos que se encuentran entre edades inferiores a los 50, 40 y 30 años, esos sectores de esos rangos de edad. Las personas no han acudido a vacunarse de forma tan masiva, bien sea porque tienen compromisos laborales que les impide acudir, aunque hubo un decreto por parte del Congreso, una ley para permitir que los trabajadores obligatoriamente concedieran el tiempo para vacunar, para que los trabajadores pudieran vacunarse. Pero sí que vimos mucho más jóvenes en los vacunatorios. También se han establecido nuevos vacunatorios en lugares menos habituales para que aquellas personas que tienen problemas de accesibilidad o incluso no pueden ir durante la semana lo hagan, por ejemplo, los fines de semana en lugares especiales. Todo con el fin de incentivar esta vacunación en Chile, que ya alcanza al 80% de la población objetiva con una sola dosis y a más del 65%, el 66% de la población objetivo con las dos dosis. Patricia, y para el cierre hablamos de los números de casos, la situación en general del país y sobre todo de esas 24 comunas de la región metropolitana. Allí hay novedades para los habitantes. ¿Qué han dicho las autoridades allí? Pues 24 comunas de la región metropolitana saldrán de cuarentena este martes, esto ante los avances que se han registrado en el descenso en el número de casos, aunque los hospitales todavía siguen registrando una alta ocupación. Sí que se ha visto en las últimas semanas un descenso sostenido en todo el país y casos que han bajado de los 8.000, 9.000 que teníamos en un momento a cifras más entre los 5.000 y los 3.000. Chile en este momento ya sobrepasa el 1,5 millones de personas que se han contagiado desde el inicio de la pandemia en el país y también sobrepasa los 32.000 fallecidos. En este momento las autoridades incentivan a que aquellas personas rezagadas acudan a vacunarse, puesto que esta es la clave que va a permitir luchar contra la enfermedad por el momento, como estamos viendo por ejemplo en el sur del país, en Magallanes, una de las regiones que tiene una mayor tasa de vacunación, ya ha superado el 80% de la población objetiva y donde se ha visto un descenso muy importante tanto en los ingresos hospitalarios como en el número de contagios. Patricia, muchas gracias por este reporte desde la ciudad de Santiago y así llegamos al final de nuestro resumen semanal. Sigan con la programación de France 24, sigan cuidándose contra el COVID-19. Hasta pronto.